Hola, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero resolver con ustedes un ejercicio de geometría que tiene que ver con el tema de circunferencia. ¿De acuerdo? El ejercicio está marcado como el 18, es porque en mi web, en la sección de circunferencia, es el número 18. El ejercicio dice lo siguiente: se tiene un triángulo ABC, ¿de acuerdo? Es este que observamos acá, inscrito en una circunferencia con centro en O y radio R. Se trazan las bisectrices de los ángulos en A y en B, ¿de acuerdo? Entonces se traza una bisectriz, que es esta que está viajando por aquí, y otra bisectriz para el ángulo del triángulo que se está formando en el vértice B, que es este que está por acá, ¿de acuerdo? El vértice B está aquí y esta que viene aquí es la bisectriz. Que se cortan en I. Este es el punto de corte de esas dos bisectrices y que encuentran a la circunferencia en los puntos D y F. Entonces, esta bisectriz define este punto D sobre la circunferencia y esta otra bisectriz define el punto F sobre la circunferencia. Piden demostrar que el segmento DI mide lo mismo que el segmento DB, es decir, que este segmento que se observa aquí tiene la misma medida que este segmento que se observa acá, ¿de acuerdo? Entonces, la hipótesis escrita aquí enumerada está el triángulo ABC inscrito en la circunferencia, ¿de acuerdo? Inscrito significa que los vértices del triángulo pertenecen a la circunferencia. Decimos aquí que AD y BF son bisectrices. En el tercer punto está por escrito el hecho de que el cruce de las dos bisectrices tienen en común pues un punto que es el punto I, es decir, la intersección de ambos segmentos es el punto I. Y la intersección de este segmento BF con la circunferencia es el punto F, lo mismo que el segmento AD con la circunferencia será el punto D. Y esta es la tesis, que es lo que hay que demostrar. Bien, entonces empecemos por el principio. Estos ángulos de aquí, alfa y alfa prima, son iguales, son congruentes por hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos hablando de que eso está soportada en la hipótesis número 2, que me dice que el segmento AD es bisectriz del ángulo en A. Es decir, alfa es igual a alfa prima, eso lo escribiríamos así. Alfa igual a alfa prima, la razón es de 2, de la hipótesis 2, ¿cierto? El paso número 2, digamos, de la demostración por hipótesis. Bien, también tendríamos que decir que el ángulo beta es igual a el ángulo beta prima, ¿de acuerdo? Beta igual a beta prima. Entonces, ¿por qué razón? Por la misma, básicamente es de 2 por hipótesis, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Continuamos. Ahora vamos a observar lo que está sucediendo con el ángulo omega, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es fijarnos en los ángulos que resultan de estos trazos y los teoremas asociados con ello y los corolarios asociados a esos teoremas, ¿de acuerdo? Esto es prácticamente ángulos en la circunferencia, ese tema. Ahora, ¿qué sucede con el ángulo omega? El ángulo omega es un ángulo exterior del triángulo AIB, ¿de acuerdo? Y hay un teorema que menciona que los ángulos exteriores de un triángulo, es decir, los ángulos que se están formando por prolongar un lado, como este omega, son iguales a la suma de los ángulos del triángulo que son interiores no adyacentes. Es decir, omega será igual a la suma de alfa más beta. ¿De acuerdo? Que son los dos ángulos interiores no adyacentes al ángulo omega. ¿De acuerdo? Eso se puede escribir entonces así: omega igual a alfa más beta, por teorema de la medida del ángulo exterior de un triángulo. Bien, vamos con el paso siguiente. Fíjense en el ángulo alfa doble prima, este que acabo de aparecer aquí. Ese ángulo es un ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Es un ángulo inscrito tal como alfa prima, como beta o como beta prima.
todos esos ángulos son ángulos inscritos, ¿de acuerdo? Poseen el vértice del ángulo sobre la circunferencia y sus lados, ¿de acuerdo? Cortan a la circunferencia. Bien, entonces, ¿qué va a suceder con este ángulo alfa doble prima? Ese ángulo alfa doble prima inscrito, ¿de acuerdo? Es muy importante eso, ¿cierto? Tenemos acá el arco CD. Ese arco está subtendiendo al ángulo alfa doble prima. Por otro lado, el mismo arco CD está subtendiendo al ángulo alfa prima. Es decir, son dos ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco CD. Y si nos apoyamos en el teorema del ángulo inscrito, de la medida del ángulo inscrito, de un ángulo inscrito en una circunferencia, lo que tenemos es que el ángulo inscrito en una circunferencia, en este caso este alfa doble prima o este ángulo alfa o este alfa prima, tendrán una medida que será la mitad de la medida angular del arco. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un corolario que nos dirá ángulos inscritos subtendidos por el mismo arco o por la misma cuerda que no está trazada aquí serán congruentes. En este caso alfa doble prima y alfa prima. Entonces, eso dará paso a esta proposición y a esta razón. Alfa doble prima es igual a alfa prima. ¿De acuerdo? Por corolario del teorema de la medida del ángulo inscrito en una circunferencia. Bien. Ahora, sucede que observen el paso 6 y observen el paso 9. ¿De acuerdo? Si alfa doble prima, aquí en 9, es igual a alfa prima, pero alfa prima es igual a alfa, entonces por transitividad, alfa doble prima es igual a alfa, que es la proposición 10. Podríamos decir entonces que la razón es por transitividad entre los pasos 6 y 9. Bien, después de esto, observemos este ángulo θ. Ese ángulo θ va a ser igual a la suma de dos ángulos adyacentes. Va a ser igual a la suma de alfa doble prima más beta prima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es esta proposición. θ igual a alfa doble prima más beta prima. ¿Cuál sería la razón? Por suma de ángulos adyacentes. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con 12. ¿Qué hicimos aquí? En un paso 12 escribimos 11. θ igual a alfa doble prima. Pero alfa doble prima, observen en el paso 10, que es igual a alfa. Realizamos la sustitución. Más beta prima. Pero beta prima es igual a beta. Realizamos la sustitución y vamos a justificarlo así por sustitución de 7 y 10 en 11. ¿De acuerdo? Bien, esto entonces ¿a qué conclusión nos lleva? Observen el paso 8 y observen el paso 12. Si omega es igual a alfa más beta y alfa más beta es igual a θ, por transitividad, omega es igual a θ. Y ese será el paso 13. ¿De acuerdo? Omega igual a θ. Por transitividad entre 8 y 12. Ahora, fíjense en esto. Si este ángulo omega es igual a θ, ¿qué sucede con el triángulo BID? Sucede que es un triángulo isósceles. Hay un teorema que nos dice un triángulo con dos ángulos interiores, ¿cierto? O un triángulo en general con dos ángulos congruentes es isósceles, ¿sí? Entonces podríamos escribirlo de esta manera. De una manera un poco más rigurosa podríamos decir triángulo BID isósceles. La razón sería por teorema
que dice un triángulo es isósceles si y solo si posee dos ángulos congruentes. Bien, ahora de aquí se deriva la tesis. Yo tengo un triángulo isósceles. Los lados que se oponen a los ángulos congruentes son congruentes, ¿de acuerdo? Y eso me lleva al paso número 15. Podemos decir directamente que el lado DI es igual al lado DB, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la razón? Del paso 13 y 14, primero pues por la definición de triángulo isósceles, pero luego, ¿cuáles son los lados congruentes? Los lados opuestos a los ángulos congruentes, que es lo que está en 13, ¿de acuerdo? Y con esto terminaríamos la demostración. Espero que les haya gustado. Recuerden que tengo mi sitio web en donde tengo, de hecho, este ejercicio, ¿cierto? Ya lo tenía allí, lo pueden estudiar también desde el sitio web. Y junto con este ejercicio tengo otros ejercicios resueltos de geometría euclidiana que pueden estudiar. Recuerden que la URL de la web es esta que observan acá, ¿de acuerdo? Y pueden ir por aquí por donde dice geometría euclidiana y los va a llevar a este menú. Este video va a estar contenido en la web al igual que otros videos que estaré realizando. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen algún comentario o si tienen sugerencias para mejorar también. Y les agradezco mucho que se suscriban para que apoyen este contenido y me motiven a mí a seguir haciendo esto, ¿de acuerdo? También le pueden dar un me gusta y bueno, que estén muy bien, hasta luego.